El silencio tiene textura en Millbrook. No es la ausencia de sonido, sino algo más denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto opaco después de la medianoche. En octubre de 1997, cuando las hojas del arce japonés, frente a la casa de los Carver, comenzaron a caer, ese silencio se volvió insoportable para quienes sabían escuchar a la casa de Evelyn Carver. Era una de esas construcciones victorianas que parecen haber absorbido demasiadas historias. 3 pisos de madera pintada de gris paloma, ventanas altas con cortinas de encaje que filtraban la luz de forma irregular, y un jardín que Evelyn mantenía con obsesión clínica. Rosas blancas, siempre rosas blancas, podadas hasta sangrar savia cada sábado por la mañana. Los vecinos la veían arrodillada sobre la tierra húmeda, con guantes de jardinería que nunca parecían ensuciarse realmente, hablando en voz baja a sus flores. Algunos juraban que les respondía a las preguntas que ellas le hacían. Anne Evelyn tenía 52 años, pero su rostro guardaba esa cualidad atemporal de las personas que han aprendido a habitar sus propias sombras. Maestra de música retirada viuda desde hacía 8 años. Vivía sola excepto por su sobrina Clara, que la visitaba cada miércoles por la tarde, con puntualidad suiza. Clara traía pan fresco de la panadería Hannigan y se quedaba exactamente 2 horas. Nunca más, nunca menos, tomaban té Earl Grey en la sala, donde un piano de cola Steinway ocupaba la mitad del espacio como un animal dormido. El otoño había llegado con ese olor particular a tierra mojada y madera en descomposición que caracteriza a Elmhurst. Las noches se hacían más largas, más densas. Evelyn había comenzado a dejar encendida la lámpara del porche hasta el amanecer, algo que nunca había hecho antes. Cuando el señor Henriksen, su vecino de al lado, le preguntó por qué, ella simplemente dijo: "Oh, para que encuentren el camino de regreso". Él asumió que hablaba de los gatos callejeros que a veces merodeaban por el vecindario, pero había algo más. Clara lo notó primero durante su visita del 15 de octubre. Su tía había servido el té con manos temblorosas, derramando unas gotas sobre el mantel de lino bordado que había sido de su abuela. Evelyn no limpió el derrame, simplemente se quedó mirándolo como si fuera una mancha de sangre. ¿Escuchas eso?, preguntó de repente. Clara aguzó el oído. Solo el tic-tac del reloj de pared en el vestíbulo. Ese sonido mecánico y persistente que marcaba los segundos como latidos de un corazón artificial. No escuchó nada, tía. Evelyn asintió despacio, sus ojos grises fijos en un punto indefinido del aire. Susurró. La última persona que vio a Evelyn Carver con vida fue Thomas Bellamy, el cartero, un hombre de 36 años, con ese tipo de rostro amable que hace que la gente confíe en él instantáneamente. Thomas llevaba la ruta de Maple Street desde hacía 5 años y conocía los horarios y hábitos de cada residente mejor que sus propias rutinas. Evelyn siempre esperaba el correo en el porche a las 3:15 de la tarde. Ese 23 de octubre, cuando Thomas llegó, ella estaba ahí, pero algo era diferente. Llevaba puesto un vestido azul oscuro que él nunca le había visto, y su cabello, usualmente recogido en un moño preciso, caía suelto sobre sus hombros. Parecía más joven, o quizás solo más vulnerable. Señora Carver, saludó Thomas, extendiéndole 3 sobres y un catálogo de jardinería. Ella los tomó sin mirar el contenido, con los ojos fijos en algún punto más allá del hombro del cartero. Thomas, dijo con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos, si alguna vez escuchas voces que no deberían estar ahí, ¿qué harías? Él rió incómodo, creyendo que era una de esas preguntas filosóficas que las personas solitarias a veces hacen. Supongo que me preguntaría si estoy volviéndome loco, respondió con ligereza. Evelyn sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Esa es la respuesta correcta, dijo, y entró a la casa cerrando la puerta con un clic suave que a Thomas le pareció retrospective, demasiado definitivo. Esa noche llovió, no una lluvia torrencial, sino ese tipo de precipitación fina y persistente que parece no tanto caer,
como materializarse directamente del aire. Las hojas mojadas se adherían al pavimento como lenguas oscuras. A las 11:37, según el registro de llamadas, Clara intentó contactar a su tía. El teléfono sonó 17 veces antes de que el contestador se activara. La voz grabada de Evelyn, formal y clara: llamado a la residencia Carver. Por favor, deje su mensaje después del tono. Clara dejó un mensaje breve sobre el próximo miércoles. Colgó y sintió una punzada de inquietud que atribuyó al clima. El señor Henriksen no pudo dormir esa noche. El insomnio lo había visitado con regularidad desde la muerte de su esposa 3 años atrás, pero esa noche era diferente. Algo en el aire, en el silencio entre las gotas de lluvia, le producía una sensación de expectativa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. A las 2:15 de la madrugada, se levantó para prepararse una taza de té de manzanilla. Desde la ventana de su cocina, podía ver parcialmente la casa de Evelyn. Todas las luces estaban apagadas, excepto la del porche, creando un halo amarillento en la niebla que comenzaba a formarse. Y entonces lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, pero no había viento esa noche. Eran voces, múltiples voces, bajas, indistintas, como una conversación mantenida en una habitación contigua, cuyas palabras no logras captar completamente, pero cuyo tono emocional es inconfundible. An urgencia, an tristeza, an súplica. Provenían de la casa de Evelyn, o quizás del jardín. Henriksen se acercó más a la ventana, su respiración empañando el cristal. Las voces continuaron durante lo que le parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Luego, silencio. Un silencio tan completo que sus propios oídos zumbaron con la ausencia de sonido por la mañana. Cuando el sol intentaba abrirse paso entre las nubes bajas, Thomas Bellamy llegó a Maple Street a su hora habitual. Algo le llamó la atención de inmediato. A la puerta de entrada de la casa Carver estaba entreabierta, solo unos centímetros, pero suficiente para que la oscuridad interior se filtrara hacia afuera como un líquido. Se detuvo al pie de las escaleras del porche, su bolsa de correo colgando pesadamente de su hombro. «Señora Carver», llamó. Su voz sonó demasiado fuerte en la quietud de la mañana. No hubo respuesta. El instinto, ese antiguo mecanismo de supervivencia que vive en el tronco cerebral, le dijo que no subiera esos escalones, pero lo hizo de todos modos, porque así es como funcionan estas historias. La puerta cedió completamente, con solo el roce de sus nudillos. El pasillo interior olía a algo indefinible, una mezcla de flores marchitas y cobre oxidado. «Señora Carver, soy Thomas, el cartero». Vi su puerta abierta y su voz se fue apagando mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. El reloj del vestíbulo continuaba su tic-tac implacable. Dio 3 pasos hacia el interior, sus zapatos produciendo un sonido sordo contra la alfombra persa. La sala de estar estaba a su derecha, la cocina al fondo. Todo parecía estar en su lugar, demasiado en su lugar, como un escenario cuidadosamente preservado. Fue el piano lo que lo guió hacia ella, o más específicamente, la tapa del piano que estaba levantada, algo que nunca había visto durante sus visitas. Dentro, donde deberían estar las cuerdas y los martillos, había algo más. Evelyn Carver yacía en el interior del piano de cola, su cuerpo doblado en un ángulo imposible, como si alguien la hubiera guardado cuidadosamente, como una figura de porcelana en su caja. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia arriba, hacia la tapa levantada y más allá, hacia el cielo raso blanco con sus molduras de escayola. Pero lo que Thomas recordaría durante el resto de su vida no fue la visión de su cuerpo, ni la palidez cerúlea de su piel. Fue su boca, ligeramente abierta, como si estuviera en medio de pronunciar una palabra que nunca terminó en el detective. Marcus Reed había visto muchas cosas durante sus 22 años
en el departamento de policía del condado. Pero cuando llegó a la casa de Evelyn Carver esa mañana de jueves, algo en su estómago se retorció de una manera que no había experimentado en años. No era la escena del crimen en sí. Aunque era suficientemente perturbadora, era la sensación de haber llegado demasiado tarde a algo que había comenzado mucho antes de Reid. Era un hombre de 54 años, con cabello gris cortado corto y una cara que había aprendido a no revelar nada. Su compañera, la detective Sarah Moss, una mujer de 39 años, con una mente analítica que había resuelto 3 de los 5 homicidios del condado en la última década, estaba arrodillada junto al piano, examinando el cuerpo sin tocarlo, esperando al equipo forense. No hay signos evidentes de lucha, murmuró, más para sí misma que para Reid. Ninguna contusión defensiva, ningún desorden. Es como si simplemente se hubiera metido ahí. Esperado en el forense, el doctor Alan Winters llegó 40 minutos después. Winters era minucioso hasta la obsesión, y eso lo hacía excelente en su trabajo. Mientras fotografiaban y medían, Reid recorrió la casa. Todo estaba inmaculado. La cama hecha con precisión militar, los platos lavados y secos en el escurridor, las rosas blancas en el jarrón de la mesa del comedor frescas, como si las hubiera cortado esa misma mañana. Pero no. Evelyn había muerto entre 12 y 16 horas antes, según la estimación preliminar de Winters. La rigidez cadavérica ya había comenzado a ceder. En el dormitorio, sobre la mesita de noche, Reid encontró un diario, encuadernación de cuero marrón, páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado, usando un bolígrafo para pasar las hojas. Las entradas databan de varios años atrás. La mayoría mundanas, en observaciones sobre el clima, recordatorios de citas médicas, reflexiones sobre sus estudiantes de piano del pasado. Pero las últimas 3 semanas presentaban un cambio de tono notable. En 3 de octubre. Los escucho más claramente ahora. No sé si es una bendición o una maldición. Michael dice que debo dejar de luchar contra ello. 7 de octubre. Ann Clara me mira diferente. Puedo ver la preocupación en sus ojos. No entiende que no estoy perdiendo la razón. La estoy recuperando. Toda esta vida ha sido el sueño. Las voces son el despertar. 15 de octubre. Encontré las cartas. Estaban donde siempre supuse que estarían. Ahora todo tiene sentido. El silencio era la mentira. Los susurros son la verdad. Reid copió los pasajes en su libreta. Evelyn era viuda. Su esposo había fallecido en un accidente automovilístico en 1989. ¿De qué cartas hablaba? Registraron la casa metódicamente durante las siguientes 4 horas. No encontraron cartas, ni señales de intrusión, ni nada que sugiriera la presencia de otra persona esa noche. Las cerraduras estaban intactas, las ventanas cerradas desde dentro. Ann Clara llegó a las 3 de la tarde, alertada por la policía. Su rostro era una máscara de shock cuando vio las cintas amarillas rodeando la propiedad. Moss la llevó a una cafetería cercana para tomarle declaración. Lejos de la escena, Clara habló con voz monótona, casi mecánica. ¿Sí? Su tía había estado actuando extrañamente en las últimas semanas. No sabía de ninguna amenaza. Evelyn no tenía enemigos que ella conociera. Vivía una vida tranquila, ordenada. ¿Notó algo inusual en su última visita?, preguntó Moss. Clara apretó la taza de café entre sus manos, sin beber. Ella preguntó si yo creía en los fantasmas. Dijo finalmente. Le dije que no. Ella sonrió y dijo, yo tampoco. Por eso es tan aterrador cuando hablan. El señor Henriksen fue interrogado en su propia sala de estar. Reid notó el temblor en sus manos mientras relataba lo que había escuchado la noche anterior. ¿Puede describir las voces?, presionó Reid a Henriksen. Cerró los ojos, concentrándose en eran múltiples, como un coro, pero sin armonía, hombres y mujeres. Tal vez niños también. No estoy seguro. No podía entender las palabras, pero el tono era suplicante, como si estuvieran rogando por algo. Reid tomó notas
¿Vio a alguien entrar o salir de la casa? Henriksen negó con la cabeza. Solo las voces y luego nada. Silencio absoluto. Tomás Bellamy fue entrevistado en la estación de policía. Estaba pálido, sus manos no dejaban de moverse, arrugando y desarrugando la gorra de su uniforme. Repitió la conversación extraña que había tenido con Evelyn la tarde anterior. ¿Mencionó ella algo específico? ¿Algún nombre? ¿Alguna preocupación?, preguntó Moss. Thomas reflexionó. Ahora que lo pienso, cuando me hizo esa pregunta sobre escuchar voces, miró hacia arriba, hacia las ventanas del segundo piso, como si esperara que alguien estuviera mirando desde ahí. El informe de la autopsia llegó 3 días después y planteó más preguntas que respuestas. Causa de muerte en asfixia por estrangulamiento. Pero aquí estaba la anomalía. Las marcas en el cuello eran consistentes con estrangulamiento manual, pero no había lesiones defensivas. Ningún signo de que Evelyn hubiera luchado contra su atacante. Más extraño aún, las marcas sugerían que la presión había sido aplicada desde múltiples ángulos simultáneamente, como si varias manos hubieran participado en el acto. Winters incluyó una nota personal en su informe. En mi experiencia profesional de 26 años, nunca había visto un patrón de lesión como este. Si no fuera imposible, diría que múltiples personas la estrangularon al mismo tiempo. Pero la posición del cuerpo dentro del piano hace que eso sea logísticamente inviable en Reed y Moss establecieron una sala de operaciones en la estación, con fotografías de la escena del crimen cubriendo una pared entera. El piano, el cuerpo, las rosas blancas, el diario, comenzaron a trazar conexiones. ¿Quién era Michael? Una búsqueda en los registros reveló que Michael Carver, el difunto esposo, había sido profesor de psicología en la universidad local antes de su muerte, especializado en psicología de la percepción y fenómenos auditivos. Sus artículos académicos llenaban una caja entera. En el archivo de la Universidad Ann Moss pasó una tarde entera leyéndolos. Uno en particular captó su atención: audición retrospectiva, como el cerebro construye recuerdos de sonidos que nunca ocurrieron. En él, Michael argumentaba que bajo ciertas condiciones de estrés o aislamiento, el cerebro humano podía generar alucinaciones auditivas tan convincentes que la persona las experimentaba como completamente reales. Más perturbador aún, sugería que estos falsos recuerdos sónicos podían ser compartidos entre personas en proximidad cercana, una especie de contagio psicológico. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando?, preguntó Reed cuando Moss compartió el hallazgo, que Evelyn estaba experimentando alucinaciones auditivas, influenciada por el trabajo de su difunto esposo, que el señor Henriksen pudo haber sido sugestionado, especialmente dado su estado de insomnio crónico y duelo. Moss asintió lentamente. Pero eso no explica a quién la mató. Las alucinaciones no dejan marcas de estrangulamiento. Decidieron excavar más profundo en la vida de Evelyn. Entrevistaron a antiguos estudiantes de piano. La mayoría tenían recuerdos positivos, aunque algo distantes. Una mujer, Michelle Torres, ahora de 32 años, titubeó cuando le preguntaron sobre su tiempo como estudiante de Evelyn. Era una profesora excelente, dijo cuidadosamente, pero había algo, no sé cómo explicarlo. A veces, durante las lecciones, ella dejaba de tocar y giraba la cabeza, como si estuviera escuchando algo. Cuando yo le preguntaba qué pasaba, ella sonreía y decía: ¿tan solo el eco de las notas que aún no he tocado a la pista de las cartas mencionadas en el diario? Llevó a Reed a contactar con la oficina de correos. Thomas Bellamy recordaba que Evelyn recibía correspondencia regular, pero nada fuera de lo común: facturas, catálogos, ocasionalmente una carta personal. Espera, dijo de repente. Hubo algo hace un mes, un sobre grande, sin remitente en certificado. Ella tuvo que firmar por él. Recuerdo porque su mano temblaba tanto que apenas pudo escribir su nombre. Reid obtuvo los registros de correo certificado. El sobre había sido enviado el 20 de septiembre
desde una dirección en Portland. El nombre del remitente, William Carver. El corazón de Reid se aceleró. Contactó con el de MJV de Oregón. William Carver, 68 años, hermano menor de Michael Carver, vivía en un apartamento pequeño cerca del río Willamette. Cuando Reid llamó, un hombre con voz rasposa atendió. Sí, él había enviado el sobre. ¿Qué contenía?, preguntó Reid. Hubo una larga pausa. Las cartas de mi hermano. Encontré una caja en mi sótano cuando me mudé. Eran para Evelyn, escritas en los meses antes de su muerte. Pensé que ella debería tenerlas. ¿Leyó las cartas, señor Carver? Trey. Algunas de mi hermano estaba atormentado al final. Hablaba de su investigación como si fuera real, como si realmente pudiera escuchar a los muertos. Le escribía a Evelyn sobre cómo encontrar paz con las voces. Le decía que dejara de luchar, que las aceptara. Reid sintió que el puzzle comenzaba a tomar forma, pero de una manera que no le gustaba. ¿Tiene alguna idea de por qué Evelyn nunca recibió esas cartas originalmente? William suspiró profundamente. Michael murió en ese accidente automovilístico 2 días antes de enviarla. Las encontré en el asiento del pasajero de su coche. Pensé que era demasiado tarde, que solo causarían más dolor. Las guardé. Fue un error en Reid y Moss volvieron a la casa de Evelyn con una orden de registro más exhaustiva. Esta vez, trajeron a un especialista en estructuras de edificios antiguos. 4 horas de búsqueda revelaron un espacio oculto detrás de un panel de madera en el closet del segundo piso. Dentro, encontraron una caja de metal. Contenía las cartas de Michael y algo más. Grabaciones de audio en cintas de cassette, etiquetadas con fechas de 1989. Escucharon las cintas en la estación, en una sala con aislamiento acústico. La voz de Michael Carver, distorsionada ligeramente por la edad de la grabación, llenó el espacio. Sesión 37. 15 de marzo 1989. Evelyn ha comenzado a reportar los mismos fenómenos auditivos que yo. Esto es extraordinario. La hipótesis del contagio psicológico está demostrando ser correcta. Pero hay algo más aquí. Las voces son consistentes. Dicen las mismas cosas, noche tras noche. Nombres que no reconocemos, lugares que nunca hemos visitado. Es como si estuviéramos sintonizando algo que siempre ha estado ahí. Una frecuencia que normalmente está fuera de nuestro rango perceptual. La cinta continuó, documentando un descenso gradual hacia algo que rozaba la locura. Michael hablaba de experimentos, de privación sensorial, de técnicas para afinar el oído interior. Y Evelyn aparecía en las grabaciones, su voz inicialmente escéptica, luego fascinada, finalmente aterrorizada. Ya no puedo distinguir mi propia voz de las suyas. La escucharon decir en una de las últimas grabaciones: hablan cuando duermo, cuando estoy despierta. Me dicen que vienen de un lugar sin sonido. Un silencio tan profundo que buscaron una salida a través de cualquier oído dispuesto a escuchar. Moss apagó la grabadora. La sala quedó en silencio. Reid se frotó los ojos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Una mujer que llevó el experimento loco de su difunto esposo demasiado lejos? Alucinaciones auditivas que la llevaron a un estado psicótico. Pero eso todavía no explica cómo murió. Las marcas de estrangulamiento son reales. Y lo que Henriksen escuchó, añadió Moss. Él no sabía nada sobre el trabajo de Michael. No había sido sugestionado. ¿Qué explicación tenemos para eso? La respuesta, cuando llegó, vino de una fuente inesperada. El Dr. Winters llamó a Reid a las 11 de la noche, 5 días después del descubrimiento del cuerpo. «¿Necesitas ver esto?», dijo. Su voz sonaba alterada. Reid condujo hasta la morgue, a través de calles vacías, bajo una luna delgada, como una uña. Winters lo llevó a la sala de autopsia, donde el cuerpo de Evelyn había sido preservado para un segundo examen. «Mira sus manos», dijo el forense, iluminándolas con una luz especial. «Vaya la luz UV
Las palmas de Evelyn mostraban residuos químicos. Es grafito mezclado con aceites naturales de la piel, explicó Winter. Consistente, con escritura frenética, prolongada. Pero aquí está lo extraño. Levantó las manos de Evelyn, mostrando las marcas en su cuello bajo la misma luz. Los patrones brillaban. Las marcas coinciden con sus propias manos. Ann Reed sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás diciendo que se estranguló a sí misma?», completó Winters. «Pero no es tan simple. Las marcas indican presión aplicada durante un periodo prolongado, al menos 20 minutos. El reflejo de supervivencia habría hecho que se detuviera, a menos que algo la mantuviera haciendo presión contra su propia garganta». Superando todos sus instintos de supervivencia, Ann Reed volvió a la casa esa noche. Solo no podía explicar por qué, pero necesitaba estar allí, en la oscuridad, en el silencio. Se sentó en la sala, al lado del piano que ahora estaba vacío, su tapa cerrada. El reloj en el vestíbulo marcaba los segundos en tic-tac. Reed cerró los ojos, intentando imaginar qué había pasado por la mente de Evelyn en sus últimas horas. La imaginó leyendo las cartas de Michael, escuchando las grabaciones, sintiendo que el velo entre lo real y lo imaginado se volvía tan fino que ya no importaba la diferencia. Y entonces lo escuchó, tan tenue que pensó que era su imaginación, pero creciendo gradualmente en volumen, en voces, múltiples voces, susurrando en armonías discordantes. No podía distinguir palabras, pero la emoción era clara. Súplica, necesidad, desesperada. Venían de todas partes y de ningún lugar. Reed abrió los ojos, su corazón acelerado. La sala estaba vacía y silenciosa, pero el eco de lo que había escuchado, o creído escuchar, permanecía vibrando en sus tímpanos como el sonido residual de una campana. Se levantó rápidamente. Salió de la casa, cerró la puerta detrás de él. De pie en el porche, bajo la luz que Evelyn había dejado encendida, respiró el aire frío de la madrugada. Su teléfono mostró las 3:47 am, la misma hora en que el reloj de Evelyn se había detenido. Según descubrieron más tarde, su batería había muerto exactamente en ese momento. Amos llegó a la casa a las 8 de la mañana y encontró a Reed sentado en su coche, mirando la fachada victoriana. «¿Pasaste aquí toda la noche?», preguntó. Él asintió sin mirarla. «Moss, ¿qué pasa si Michael tenía razón? No sobre fantasmas o lo sobrenatural, sino sobre algo más científico, pero aún no comprendido. Algún tipo de frecuencia, una forma de energía que ciertos cerebros pueden percibir bajo condiciones específicas». Moss se sentó en el asiento del pasajero. «Entonces, ¿estás diciendo que Evelyn realmente escuchaba algo y que ese algo la llevó a autodestruirse? ¿O que su cerebro, enfrentado con esas percepciones, entró en una especie de cortocircuito? Psicosis aguda». Ella leyó las cartas, escuchó las grabaciones y su mente recreó la misma espiral descendente que Michael había experimentado. Decidieron buscar otros casos similares. Moss pasó días en archivos policiales y psiquiátricos. Lo que encontró fue perturbador. En 1974, una mujer llamada Elizabeth Harrow había sido encontrada muerta en su casa, a 2 calles de donde vivía Evelyn. Se había ahogado en su propia bañera, pero las notas de la autopsia indicaban que no había evidencia de lucha. Los vecinos reportaron haber escuchado voces extrañas provenientes de su casa la noche de su muerte. El caso fue cerrado como suicidio. En 1982, un hombre de nombre Gregory Nash había sido encontrado en su sótano, habiendo muerto por inhalación de monóxido de carbono de un generador que él mismo había encendido en un espacio cerrado. Su diario, encontrado posteriormente, hablaba extensamente sobre frecuencias auditivas que otros no podían percibir. Vecinos del área reportaron disturbios sonoros esa noche, aunque nunca se identificó una fuente
Y había más. 7 casos en un radio de 3 kilómetros durante las últimas 3 décadas. Todos suicidios o muertes inexplicables. Todos con reportes de fenómenos auditivos antes o durante el evento. Es una zona, susurró Moss, trazando un círculo en el mapa del condado. Algo en esta área geográfica específica. Reid estudió el mapa. En el centro del círculo había algo que ninguno había considerado. En la antigua estación de radio WM&L, abandonada desde 1968, había sido un centro de transmisión durante la Segunda Guerra Mundial, equipada con tecnología experimental para comunicaciones de largo alcance. Obtuvieron permiso para inspeccionar el edificio abandonado. Era una estructura de concreto de 2 pisos, con ventanas rotas y graffiti, cubriendo las paredes exteriores. Dentro, equipo antiguo oxidado aún permanecía en su lugar. Torres de transmisión caídas, cables expuestos. En el sótano encontraron algo que cambiaría todo. Un generador que aún funcionaba, alimentado por una fuente de energía no autorizada. Estaba conectado a una serie de amplificadores y equipos de transmisión que habían sido modificados extensamente. En una pared, planos técnicos mostraban una red de antenas subterráneas que se extendían por todo el vecindario como las raíces de un árbol. A un técnico de la compañía eléctrica confirmó que el sistema había estado activo durante décadas, emitiendo una señal de frecuencia extremadamente baja, justo en el límite inferior de la percepción auditiva humana. Este tipo de frecuencia, explicó el técnico, puede causar efectos psicológicos significativos: ansiedad, paranoia, alucinaciones auditivas. Los militares experimentaron con esto en los años 60. Reid sintió que las piezas finalmente encajaban. Entonces, todos estos años, esta señal ha estado afectando a residentes susceptibles del área, específicamente a aquellos con ciertas predisposiciones neurológicas, añadió Moss. Michael Carver estudió esto. Probablemente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero en lugar de verlo como un problema, lo vio como una oportunidad para su investigación. Desmantelaron el sistema esa misma semana. Con cada componente que apagaban, Reid sentía como si un peso que no sabía que llevaba comenzara a levantarse. Pero quedaban preguntas. ¿Quién había mantenido el sistema activo todos estos años? Porsche. Una investigación de seguimiento reveló que el propietario registrado del edificio era un consorcio fantasma. Pero tras capas de compañías pantalla, encontraron un nombre familiar. Dr. Michael Carver había comprado la propiedad 6 meses antes de su muerte, usando una entidad corporativa. A las piezas del último puzzle cayeron en su lugar cuando encontraron las notas finales de Michael en la caja de Evelyn. No, Aaron Curtis, eran instrucciones, pasos detallados para mantener el generador funcionando, y una confesión. Michael había creado deliberadamente las condiciones para su experimento. Había modificado el sistema de transmisión para afectar un área específica. Había seleccionado su vecindario precisamente porque quería estudiar los efectos a largo plazo en una población controlada. Las muertes no eran accidentes. Y en su nota final, escrita días antes de su supuesto accidente automovilístico, admitía que ya no podía distinguir entre su investigación y su propio descenso hacia la locura. Las voces que estudio se han convertido en mis propias voces, escribió, y ahora le pido a Evelyn que continúe donde yo no puedo. Ella es más fuerte. Ella puede soportar escuchar lo que yo no puedo. Amos leyó la nota en voz alta en la oficina, su voz temblando ligeramente. Entonces, ¿qué fue el accidente automovilístico? Reid sacudió la cabeza. ¿O un último experimento? Reportes del accidente dijeron que Michael perdió el control sin razón aparente en una carretera recta, que si las voces lo instruyeron a hacerlo. La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta. El caso fue oficialmente cerrado como suicidio inducido por psicosis. Los reportes finales mencionaban factores ambientales contributivos, pero omitían los detalles específicos
sobre el sistema de transmisión. Algunas verdades, decidieron las autoridades, eran demasiado complejas para el dominio público. La casa de Evelyn Carver fue puesta en venta 6 meses después. No hubo compradores durante 3 años. Ann Clara nunca volvió a Maple Street. En la única entrevista que concedió a un periódico local, dijo algo que se quedó con Reid en mí. Tía me dijo una vez que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de todos los sonidos al mismo tiempo, tan comprimidos que se cancelan entre sí. Cuando miro hacia atrás, creo que ella finalmente encontró su camino hacia ese silencio. No sé si eso es paz o perdición. El señor Henriksen se mudó a Florida 2 meses después de la muerte de Evelyn. Vendió su casa por debajo del valor de mercado, ansioso por alejarse. En su última conversación con Reid, admitió algo que no había mencionado en su declaración oficial. La noche que escuché las voces, dijo, reconocí una de ellas. Era mía. Ella ha estado muerta 3 años, pero juro que la escuché susurrando mi nombre. Ann Thomas Bellamy continuó entregando correo en Millbrook, pero nunca más en Maple Street. Solicitó un cambio de ruta. A veces, conduciendo por otros vecindarios, se detenía en medio de una entrega, la cabeza inclinada, escuchando. Cuando su supervisora le preguntaba qué pasaba, él sonreía y decía nada. Solo el silencio entre los sonidos. Ann, Reid y Moss permanecieron como socios durante 7 años, más antes de que él se retirara. Nunca hablaron abiertamente sobre lo que Reid había experimentado esa noche en la casa de Evelyn, pero Moss notaba cómo él a veces se detenía a mitad de una frase, los ojos distantes, como si estuviera escuchando algo que ella no podía percibir. En su fiesta de retiro, cuando todos se habían ido y solo quedaban los dos, compartiendo un último trago, ella finalmente le preguntó, «¿Las escuchaste realmente, verdad?» Las voces. Él giró su vaso entre sus manos, mirando cómo la luz se refractaba en el líquido ámbar. «Todos escuchamos cosas que no deberían estar ahí», dijo finalmente. «La pregunta no es si son reales, es si podemos vivir con ellas sin que nos consuman». El edificio de la estación de radio fue demolido en 1999. Durante la demolición, los trabajadores reportaron experiencias extrañas, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares diferentes, sombras que se movían cuando no debían, sonidos de transmisiones de radio en idiomas que no reconocían, emanando de equipos que habían sido desconectados. El capataz terminó el trabajo 2 semanas antes de lo programado, ansioso por abandonar el sitio. Años después, un investigador paranormal llamado David Eisenberg visitó Millbrook mientras escribía un libro sobre fenómenos auditivos inexplicables. Entrevistó a residentes antiguos, recopiló historias, trazó patrones. Su libro, publicado en 2005, incluía un capítulo entero sobre las Donau y sus ojos de Millbrook. La última línea del capítulo decía, «A lo más aterrador de las voces no es que puedan no ser reales, es que podrían serlo, y que nosotros somos los únicos lo suficientemente locos para escucharlas». La casa de Evelyn Carver finalmente fue comprada en 2001 por una pareja joven de Connecticut. Duraron 8 meses. Cuando se mudaron, se negaron a explicar por qué, pero los vecinos notaron que ambos habían perdido peso, desarrollado insomnio crónico, y que la esposa había comenzado a usar audífonos con cancelación de ruido constantemente, incluso dentro de la casa. La casa permanece vacía hasta el día de hoy, más de 2 décadas después de la muerte de Evelyn. En las noches tranquilas de octubre, cuando el aire se vuelve denso con humedad y las hojas caen en espirales silenciosas, algunos residentes de Maple Street reportan escuchar lo mismo que el señor Henriksen describió esa noche. Voces bajas, indistintas, suplicantes, vienen de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. La mayoría las ignora, las atribuye al viento o a la imaginación. Cierran sus ventanas, suben el volumen de sus televisores y siguen con sus vidas, pero unos pocos
Aquellos con oídos sintonizados en frecuencias ligeramente diferentes se detienen y escuchan realmente. Y en esos momentos, en la delgada línea entre el sonido y el silencio, quizás entienden lo que Evelyn Carver comprendió en sus últimas horas: que el mundo está lleno de voces que nunca dejan de hablar, que el silencio que experimentamos es solo nuestra incapacidad para escuchar, y que algunas personas, por maldición o por don, pueden escucharlo todo. Y en el piano de Evelyn fue vendido en una subasta estatal. Fue comprado por una iglesia en Vermont, donde aún se usa durante los servicios dominicales. El pastor reportó que a veces, cuando el santuario está vacío, se pueden escuchar notas que nadie está tocando. Investigaron el instrumento, pensando que podría ser un problema mecánico, pero los técnicos no encontraron nada malo. Es como si tuviera memoria, dijo uno de los técnicos, como si recordara todas las canciones que alguna vez se tocaron en él, y ocasionalmente las reproduce por su cuenta. La última entrada en el diario de Evelyn, encontrada en una página suelta dentro de la caja de metal, no estaba fechada, simplemente decía: "A las voces me han mostrado el camino. No es muerte lo que encuentro en el silencio dentro del piano. Y todas las voces que he escuchado, todas las frecuencias que Michael me enseñó a percibir, convergen en un solo punto. Y ese punto está aquí, entre las cuerdas que han vibrado con tanta música. Cuando me encuentren, no lloren. Entiendan que finalmente podré escuchar la sinfonía completa". Reid guardó esa nota en su escritorio durante todos los años de su carrera. Después de retirarse, la enmarcó y la colgó en su estudio. Cuando su nieta le preguntó qué significaba, él le dijo: "Ann, es un recordatorio de que hay misterios en este mundo que no están destinados a ser resueltos, solo entendidos. El legado de la noche de los susurros perdidos persiste en Millbrook. Se ha convertido en parte del folclore local. Una historia que se cuenta en Halloween. Un misterio que atrae a curiosos investigadores de lo paranormal. Pero para quienes estuvieron allí, quienes escucharon las voces o conocieron a Evelyn Carver, no es una historia, es una advertencia. Una advertencia de que hay capas de realidad que habitualmente ignoramos por nuestra propia cordura, que nuestros cerebros filtran miles de estímulos cada segundo, y que a veces esos filtros se adelgazan o se rompen, y cuando lo hacen, lo que entra puede ser hermoso o aterrador, o ambas cosas simultáneamente. Thomas Bellamy, ahora jubilado, mantiene un blog sobre experiencias inexplicables. En un post de 2018, escribió: "Han pensado mucho sobre la señora Carver en los años desde su muerte. Me pregunto si ella encontró lo que buscaba, si las voces que escuchaba eran realmente ecos de algún otro plano de existencia, o simplemente los gritos de su propia psique, fragmentándose. Quizás, no importa, quizás la verdad es que cada uno de nosotros escucha voces que otros no pueden. Las llamamos conciencia, intuición, recuerdos, pero son voces, al fin y al cabo, y algunas personas simplemente escuchan más fuerte que otras". En 2015, un estudiante de posgrado en psicoacústica de la Universidad de Massachusetts leyó sobre el caso y decidió hacer su tesis sobre él. Obtuvo permiso para examinar los registros del caso y las cintas de Michael Carver. Su análisis concluyó que las frecuencias emitidas por el sistema de transmisión estaban precisamente calibradas para inducir estados alterados de conciencia en cerebros susceptibles. No es magia, escribió en su tesis, es neurología aplicada mal. Michael Carver descubrió cómo hackear el cerebro humano usando sonido, pero no consideró las implicaciones éticas o los efectos a largo plazo. Creó un instrumento de tortura psicológica sin intención, o quizás con toda la intención del mundo, dependiendo de cómo interprete sus notas finales en la tesis. Fue clasificada como altamente sensible por el Departamento de Ética de la universidad y nunca se publicó oficialmente. Copias pirateadas circulan en foros de internet dedicados a conspiracías y fenómenos inexplicables. Se ha convertido en algo así
como un texto sagrado para una pequeña subcultura de personas que creen que los gobiernos y corporaciones usan frecuencias sónicas para control mental. Si Michael Carver pudiera ver el legado de su investigación, Reed a veces se preguntaba, ¿estaría orgulloso o horrorizado? Sarah Moss, quien eventualmente se convirtió en jefa de detectives del condado, estableció un protocolo en el departamento para casos que involucren fenómenos auditivos reportados. El protocolo Carver, lo llamaban. Incluía verificar campos electromagnéticos, frecuencias de radio no autorizadas y evaluaciones psicológicas exhaustivas de testigos. Hasta la fecha, se ha aplicado en 3 casos, ninguno de los cuales resultó en hallazgos anormales. Pero Moss insiste en mantenerlo, porque ahora sabemos que es posible. Le dijo a un periodista en 2010, sabemos que el sonido puede ser weaponizado, que la percepción puede ser manipulada. Nunca más podemos mirar un caso y simplemente asumir que alguien está loco en otoño, cuando las hojas comienzan a caer y el aire adquiere esa cualidad particular que tenía aquella noche de octubre de 1997. La gente en Millbrook a veces se detiene en medio de lo que está haciendo y escucha. No todos escuchan algo, pero algunos sí. Un susurro apenas perceptible en el límite del sonido audible. Una conversación mantenida en una habitación que no pueden ver. Voces que parecen venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. La mayoría sacude la cabeza y continúa. Un truco del viento, se dicen a sí mismos. Nada más que imaginación. Pero unos pocos, aquellos que recuerdan a Evelyn Carver, que conocieron su historia, que entienden que el mundo es más extraño y más lleno de misterios de lo que preferimos admitir, esos pocos se detienen un momento más, inclinan la cabeza y escuchan. La noche de los susurros perdidos, que nunca terminó realmente, solo se volvió más silenciosa, esperando el próximo oído dispuesto a abrirse, el próximo cerebro lo suficientemente receptivo o lo suficientemente roto para captar la frecuencia. Y cuando eso suceda, como inevitablemente lo hará, porque así funciona el tiempo en lugares donde el velo entre los mundos se ha adelgazado, la historia comenzará de nuevo, porque algunos ecos nunca se desvanecen del todo, simplemente esperan en el silencio entre los sonidos, pacientes como la muerte, listos para susurrar una vez más.